las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la continuidad informativa luego de esta prolongada y muy interesante reunión de economías regionales que conduce el diputado del oficialismo, Ramiro Fernández Patri, que ahí lo vemos conduciendo justamente este encuentro donde vinieron referentes, representantes de distintas provincias, de distintas actividades agropecuarias principalmente, de la industria del maní, de la industria de la miel, de la industria de las legumbres y también de la yerba mate, a contar un poco cómo es el proceso y la situación que está viviendo las economías regionales en una idea que tiene el diputado Ramiro Fernández Patri de poder utilizar esta comisión para dar cuenta de los procesos exportadores y el fortalecimiento que tienen las economías regionales. Estuvieron hablando también de la Cámara de Productores de Cáñamo y Cannabis Industrial, dando cuenta también de una economía que se está desarrollando y de la economía forestal. Muchos datos interesantes sobre la relación entre la producción de madera, los derivados de la madera y las industrias textiles, por ejemplo, también vinculado con el cuidado del medio ambiente. Todo esto se puso en juego hoy. Van a seguir invitando en las próximas semanas algunos referentes más de otras economías regionales para poder conocer qué demandas tienen los sectores y avanzar en legislaciones. Lo decía recién el diputado cuando cerraba este encuentro, dando un poco también cuenta de las demandas de los distintos sectores. Es parte de una serie de reuniones que se están desarrollando hoy martes, mañana miércoles hay convocatoria también de otras tantas y el jueves finalmente se ha conocido formalmente la convocatoria al plenario de comisiones, recursos naturales, también presupuesto y agricultura y ganadería para retomar el cuarto intermedio del debate de ley de humedales. Así que intensa semana aquí en la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a hablar hoy en el rato que nos queda, porque además también hay algunos homenajes que están haciendo en la Cámara Baja a periodistas, a referentes también de la comunicación. Pero primero saludar a mis colegas, mis compañeros que están aquí sentados, tomando nota, muy atentos a lo que ha sido la comisión. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, Amanda Alma. Muy bien, todo tranquilo. Siguiendo un poco, bueno, lo que ha sido el desarrollo de las comisiones, la víspera de lo que vos estabas contando, qué es lo que va a pasar mañana, el jueves posiblemente, en la continuación del cuarto intermedio de recursos naturales. Vamos a ver cómo sigue eso. Bueno, hoy nos encontramos con dos suspensiones también, que tiene que ver con la continuidad de la Comisión de Asuntos Marítimos con los proyectos de trazabilidad de la pesca y, bueno, nuevamente, en el caso específico de la Comisión de Niñez con respecto a la visita de Marisa Graham, ¿no? Exacto, también estuvo en simultáneo, mientras ustedes veían en directo recién la comisión, la de educación, en un rato la vamos a estar pasando, pero tengo que saludar a Antonio Ricovene. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, muy bien. También siguiendo el derrotero, ¿no?, de los proyectos que siguen después de lo que fue la media sanción del presupuesto para el año que viene. Bueno, hay una continuidad de proyectos que esperan por ser tratados, algunos con mayor dificultad para conseguir su aprobación, como tiene que ver con, bueno, lo comentaba Claudio recién, el proyecto de ley de humedales, pero también hay una iniciativa de Juntos por el Cambio con algunos aliados donde van a buscar impulsar nuevamente la ley de alquileres. Vamos a ver formalmente qué sucede con eso, pero hubo una reunión hace un par de semanas donde dijeron que, bueno, una vez aprobado el presupuesto, tenían previsto avanzar con esto. O sea que tenemos ya el debate en torno a las PASO rodando después del presupuesto, formalizado su ingreso. Estaba acá en vivo y en directo, vino el diputado, ¿te acordás? Agustín Domingo, que les estaban contando, vi cómo les estaba contando en vivo. Vos estabas conmigo y con Jessica. Exacto, sí, yo los estaba viendo tal cual. Y ahora también los diputados del oficialismo buscan reeditar, una vez denegada la posibilidad de que los jueces y trabajadores del Poder Judicial paguen ganancias, también van a retomar esa discusión con intensidad. Así es uno de los acuerdos que, bueno, también quedó trazado con la sesión del presupuesto. ¿Sucederá? Vamos a ver si sucede, ¿no? Falta poco tiempo, ¿no? Faltan ya, hoy 20 días, 19 días. Y ahí hay un tema, ¿no?, para pensar. En el caso específico de lo que tiene que ver con el proyecto que presentó el Interbloque Provincias Unidas. Bueno, la
la llave de oro en este momento la tiene la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moró, que es la que va a definir los giros. ¿Todavía no se giró? Bueno, así que hay que ver todavía en qué momento el oficialismo decide que este debate comience. Y además también hay al menos el adelanto aquí en la pantalla de TV el día viernes de uno de los diputados del oficialismo de la provincia de La Rioja, el diputado Herrera, que también advirtió que están trabajando con el gobernador Quintela en un proyecto. Exactamente. Sí. ¿Qué sería el primer proyecto que surge de adentro del Frente de Todos para eliminar las PASO? En un contexto en donde, bueno, desde la semana pasada hasta ahora se han sucedido los distintos puntos de vista dentro del oficialismo sobre qué hacer con las PASO. Exacto. La advertencia igualmente de estos diputados fue clara de van a mantener la postura que termine definiendo el bloque. Sí, sin duda. El tema es que lo impulsen, claro. El tema es ya ese es todo un paso. Bueno, vamos a ver también qué termina sucediendo si hay algún tipo de reforma electoral más amplia, viendo lo que fueron las últimas declaraciones de Guado de Pedro, que también respaldó la senadora Juliana Di Tulio para eliminar las elecciones intermedias. Sí, pero todas esas discusiones me parece que van a llevar mucho tiempo y paso previo a que eso suceda en definitiva hay que ver en estos 20 días qué logra negociar la presidenta del bloque de la Cámara de Diputados. Yo no sé si mucho tiempo. Porque me da la sensación que, o sea, que salga, que termine saliendo, sí, de ahí a que se formalice un proyecto para intentar, porque tiene que modificarse la Constitución. Claro, por eso. Sí. O sea, no hay tiempo parlamentario porque el 20 de noviembre se puede dictaminar hasta ahora formalmente como último día. Cae, creo que viernes, sábado. Y después, el 30 de noviembre, terminan las ordinarias. Si no convoca el presidente extraordinarias a una prolongación hasta diciembre de las ordinarias, no hay posibilidad de debatir ningún proyecto en el Congreso. Hay que esperar a ver qué decide el presidente de la Nación. Bueno, si eso va a determinar. Y son 20 días, ¿no? En momentos complejos. Claro, va a terminar de definir, pero había una voluntad de avanzar con este proyecto. Sí, y también con una serie de acuerdos para poder aprobar proyectos que ya están dictaminados, que tienen la posibilidad de ser aprobados, como la creación de universidades, por ejemplo, o también algunos parques nacionales que se tienen que definir en una última sesión del año antes del 30 de noviembre. Pero nos está llamando Sofía Raimundes, nuestra compañera desde el móvil. Hola, Sofía. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros que están allí en el piso. Les cuento que estamos trabajando en la puerta de la sala en la que se realizó esta Comisión de Economías y Desarrollo Regionales en el anexo A de la Cámara de Diputados. Comenzó a las 2 de la tarde, ya llevó 5 horas entonces de debate, de diferentes presentaciones, y para hablar sobre lo sucedido aquí dentro estamos con el presidente de la comisión, con el diputado del Frente de Todos por la provincia de Formosa, Ramiro Fernández Patri, que nos va a contar qué fue entonces lo que se debatió, cuáles fueron las principales presentaciones de cada una de las provincias y qué se espera a futuro, ¿no?, luego de esta comisión. Sí, la verdad que estuvimos haciendo un trabajo muy enriquecedor, donde arrancó la jornada con la presentación por parte del Ministerio de Economía de la Nación, con el secretario de Planificación del Desarrollo, Jorge Neme, que explicó las potencialidades, lo que vienen haciendo las economías regionales, que también estamos en un momento donde estamos definiendo qué son las economías regionales, que tradicionalmente se consideraban a las producciones extrapampeanas, que tienen una producción de carácter intensivo, que son intensivas en mano de obra, que son localizadas en determinadas provincias, que generan mucho arraigo y que por sobre todas las cosas están generando también muchas divisas a la Argentina. Para tomar una dimensión, el valor promedio de exportación por tonelada de los productos argentinos está en $700. En las economías regionales está el doble, en $1.400, pero tenemos picos de aceite de limón que se exporta a $28.000 la tonelada, por ejemplo. Bueno, entonces eso nos explica la importancia que tienen. Este año en la Argentina van a terminar siendo $13.000 millones de exportaciones de los productos de las economías regionales, que explican un 15% de las exportaciones en la Argentina. Y lo que nosotros estamos haciendo como Poder Legislativo es escuchando a los representantes del sector. Estamos trabajando en forma articulada con el Poder Ejecutivo, que recordemos que cuando estuvo el secretario de Agricultura, Bailo, explicando el presupuesto, se comprometió a enviar un proyecto de ley específico para las economías regionales. Estamos trabajando en una mesa en conjunto en el Ministerio con la Cámara de Diputados, de senadores y también de los productores, a los efectos de que todos esos proyectos
que tienen que ver con las economías regionales, que tienen estado parlamentario, que son de las distintas bancadas, puedan ser articulados, enriquecidos con un proyecto que los integre a todos. Así que ese es el desafío que tenemos. Nos hemos propuesto como objetivo llegar antes de fin de año con ese proyecto presentado en la Cámara y que podamos empezar a tratarlo. Diputado Ramiro Fernández Patri, ¿me escucha? No sé si me puede escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí la saluda Amanda. La escucho muy bien, Alma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se la escucha muy bien y se la siente. Perfecto. Es muy interesante lo que planteaban algunos de los expositores hoy, ¿no? Nos enteramos que somos los principales exportadores, por ejemplo, de maíz pisingallo, también de maní como una de las economías regionales, que, como usted decía, representan las exportaciones de un año, un tercio de la deuda que tenemos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? 13.000 millones de dólares es una porción muy grande, un tercio aproximadamente de lo que se debe. Así es, la verdad que tienen un gran potencial si los medimos en divisa, pero si lo medimos también en generación de empleo. Sí. Recordemos que las producciones que se dan en la pampa húmeda de carácter intensivo, lo que es la soja, el maíz, el trigo, generan mucho menos mano de obra. Exacto. Si bien generan también muchos recursos. Entonces ahí nosotros vemos la dimensión que tiene esto para cada una de las provincias argentinas, y lo que tenemos que también ir buscando es poder ponerle más ciencia, técnica, valor agregado para que la Argentina cada vez exporte más, pero que exporte materia gris, que exporte productos con valor agregado, y de esa manera vayamos equilibrando nuestra balanza comercial y logremos sobre todo una Argentina más equilibrada, que podamos derribar las asimetrías que, por ejemplo, el norte grande argentino todavía tiene respecto a lo que es la pampa húmeda y lo que es el sur, la Patagonia de la Argentina, y creo que este sendero que estamos trabajando en forma articulada va a contribuir en mucho a ir solucionando esos problemas. Y lo que hemos visto en esta jornada, problemas comunes que tienen que ver con la logística para llegar hasta los puertos, lo que tiene que ver también con la parte impositiva, lo que tiene que ver con retenciones. Bueno, hemos escuchado todo y también vamos a ver las posibilidades que hoy tiene el Estado argentino para poder ir dando soluciones a estas demandas que hemos recibido, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda, ¿cómo está? Diputado, teniendo en cuenta que, bueno, estuvimos siguiendo lo que fue el transcurso de la comisión, la situación y las expectativas de las economías regionales. Bueno, quiero preguntarle algo de carácter económico directamente vinculado con las economías regionales, porque ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en una larga entrevista que ofreció por radio, El Destape, dijo, cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo quedan las retenciones para el año que viene? Bueno, siguen igual, se mantienen. Le preguntó el periodista al ministro Massa si pensaban tocar el trigo, si pensaban tocar alguna de las actividades. Le dijo no. Pero hay que ver con las economías regionales. ¿Cuál es la expectativa del sector? De que a partir de la foto que quedó en el presupuesto, que queda que pase por el Senado, ¿usted cree que hay un margen para que el año próximo el Poder Ejecutivo baje las retenciones para las economías regionales? Bueno, recordemos que cuando nosotros tratamos al inicio de la pandemia la ley de solidaridad social y de productividad en la Argentina, ya se habían bajado para las economías regionales que no superen un 5% las retenciones, de modo que ya tienen una mirada diferencial. Pero lo que hemos escuchado aquí es que todavía necesitan un empuje mayor por todo esto que yo les decía recién de lo que implica para la generación de empleo, lo que implican las distancias que tiene con los grandes centros de consumo y también con los lugares de exportación, con lo que han subido el costo de los fletes, la problemática que se tiene con las manos de obra. Entonces yo creo que sí, que hay margen, y bueno, el ministro de Economía conoce muy bien esta realidad y sabe que el desafío que tenemos en este sector de la economía argentina, y por eso se comprometieron a enviar un proyecto de ley, porque va a ser un complemento a lo que es la ley de agrobioindustrias, que es otra que tiene tratamiento parlamentario, pero que sabemos que está enfocada más a las economías de pampeanas, a las que generan producción intensiva y que tienen otra realidad, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, lo saluda Antonio Ricovene.
Otro de los temas que estuvo presente, bueno, es de los últimos meses el alto precio de los commodities internacionales para puntualmente, bueno, los productos que tienen que ver con el trigo, la soja y demás derivados. Quería saber cómo impacta esto de lleno en los distintos productos de las economías regionales, que tal vez no tengan tanto que ver con lo que se cultiva en la pampa húmeda, y bueno, cómo se da ese impacto y cómo piensan trabajarlo para que no sea de lleno. Bueno, que suban los precios de los commodities cuando nosotros somos exportadores de los mismos, en algún punto beneficia a la Argentina, como lo hemos visto en este tiempo, al tiempo que también las retenciones juegan un papel de equilibrio, porque también permiten que sostengamos los precios internos de esos productos, si no estaríamos más propensos a venderlo solo fuera de la Argentina. Claro. Pero lo cierto es que las economías regionales, como les decía, tienen otras realidades, tienen números mucho más altos. Estamos hablando de exportación de vino, estamos hablando de aceites de limón, estamos hablando de cítricos, de peras, de manzanas, de arándanos, bueno, donde ahí la Argentina tiene un gran desafío y tiene muchas oportunidades, pero también es un sector que se ha visto afectado por la realidad argentina. Claro. Es decir, cuando sus costos le suben muchas veces en dólares, pero en muchos casos son tomadores de precios internacionales. Por ejemplo, comentaban la realidad del arroz. Argentina tiene 1.200.000 hectáreas de producción de arroz, pero tiene una potencialidad de 2 millones de hectáreas. Pero cuando miramos los precios internacionales vemos que Asia, que es el principal productor y el principal exportador, también lo toma como un valor de seguridad alimentaria al arroz, por lo tanto trata de mantener un precio sostén, y en ese sentido la Argentina toma ese precio internacional. Entonces hay determinados mercados donde claro, no podemos nosotros ser fijadores de precio, entonces tenemos que tener otras estrategias para ir acompañando a esos productores, pero que podamos seguir ganando mercados. Muchas gracias, diputado, por este rato con la tercera edición de DTV. Lo vemos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Agradezco a todos los productores que estuvieron durante 5 horas, que vinieron de todo el país, a los legisladores que nos acompañaron y que gracias a ustedes nos pudieron ver también desde todo el país. Así que muchísimas gracias por el aporte que nos están haciendo. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Aquí seguimos trabajando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, les comentábamos, economías regionales, muy interesante sí, también lo que se planteó, no solamente la producción de arroz, estábamos repasando yerba mate, también bueno, el pisingallo, que amo el pisingallo, que es el que se usa para hacer el pochoclo, y justamente hay, mira, 16 compañías exportadoras, 70% de la producción se exporta. Los principales consumidores son exportadores a Estados Unidos y también a Europa, pero son 120 países a los que se les exporta, y en este año 508.000 toneladas, que representan 355.000 millones de pesos en este mercado donde somos primeros. Claro. No hay nadie que exporte mejor calidad que nosotros en el maíz que se usa para hacer el pochoclo. Así que mucha información, les recomiendo que si no la pudieron ver, la puedan ver en algún momento. Es larga la comisión, pero datos súper interesantes de las distintas regiones. Vamos a repasar qué decía justamente el diputado Marcos Carazo respecto a esto. Yo vengo de General Cabrera, de una zona donde la verdad que hemos recibido muchos beneficios. Toda digamos, el centro-sur de Córdoba está beneficiado por esta economía regional. Qué bueno. Pero especialmente en Cabrera tenemos todos los componentes del clúster, desde el cepillero, desde la agroindustria. Lo del maní es súper interesante porque la incorporación de tecnología que ha tenido en estos últimos 15, 20 años fue impresionante. Estamos a primer nivel mundial, somos los mayores exportadores, competimos con el mundo, y bueno, la verdad es que creo que nuestros productores, nuestros industriales han hecho un esfuerzo enorme, y además termina esta economía regional con producción de energía, con lo que es la cáscara del maní, con el desecho, que antes era todo un problema, y ahora al quemarse, hacer todo un proceso, se convierte en energía que por supuesto se transfiere a cada mesa, con lo cual es otro valor agregado que tiene el maní.
Estamos repasando justamente lo que van pensando los diputados respecto a esta comisión que tuvimos hace un rato nada más, acaba de concluir, de economías regionales, y tenemos justamente en el piso a Fernando Carvajal, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes. Muy bien. Usted no forma parte de la Comisión de Economías Regionales, pero tiene un proyecto sobre la producción de bananas. Sí, soy bastante metido, así que vengo a las comisiones. De presupuesto tampoco soy, pero creo que es sumamente útil participar. Y esta en particular me interesaba porque indudablemente la provincia de Formosa es toda una gran economía regional y que estamos pasando un momento y una situación muy difícil, en gran medida porque hay un gobierno provincial que no tiene vocación de impulso de la economía y de la producción, y entonces esto torna más difícil y más crítica todavía la situación. Yo ahora presenté un proyecto de creación de un fondo bananero. Formosa fue en su momento el principal productor de banana del país, tiene una enorme potencialidad, La banana a su vez es un producto que importamos en gran cantidad de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, implica muchos millones de dólares que salen del país y paradójicamente nuestra capacidad de producción no está a toda su capacidad. Hay distintas realidades de la producción de la banana. En Formosa además tiene un enorme impacto social porque son pequeños y medianos productores que hoy están en una situación de mucha desesperanza porque les está faltando apoyo, porque está faltando inversión en tecnología y porque les está faltando riego. Claro, hablaron mucho hoy en la Comisión de Economías Regionales sobre la administración del agua como uno de los principales temas para discutir como inversión del Estado, ¿no? Así es, porque en Formosa nosotros agua tenemos, pero siempre una cosa es tener el agua en el río, tener el agua a 20 kilómetros, pero si no lo tengo en la producción es lo mismo que no tener. Y esto pasa con la banana, esto me explicaban, el sábado estuve reunido con la Federación Agraria de Laguna Nainec, que es el epicentro de la producción de banana de Formosa. De hecho es una zona muy determinada, muy precisa, que tiene condiciones de clima y de tierra que son las aptas para la producción de banana. Así que hemos presentado este proyecto. Espero que el diputado Ramiro Fernández Patri, presidente de la comisión, que es mi comprovinciano, me sorprende que hoy, la verdad es que lo felicito porque fue muy buena la reunión que se hizo. Ahora lo que me extraña sobremanera es que no haya habido ni un solo productor de Formosa. Estaban todos los sectores de las economías regionales de distintos puntos del país, no estaban los bananeros de Formosa, no estaban los tomateros de Formosa. Y los productores de cítricos, ¿no? También hay de citrus, ¿no? Está muy, la verdad es que ahora nos queda la fiesta del pomelo más que nada, pero no tenemos la producción de pomelo, está muy reducida, como toda. Formosa llegó a tener más de 100.000 hectáreas de algodón, hoy no llegamos a 3.000 o 4.000 hectáreas de algodón. Llegamos a tener 14.000 hectáreas de banana, hoy estamos en 3.000 o 4.000 hectáreas como mucho. Es decir, hemos tenido un retroceso muy marcado, salvo en la ganadería sí ha mejorado, eso es cierto, porque el corrimiento de la frontera agrícola hizo que se invirtiera mucho en ganadería y en ganadería hemos mejorado. Pero ¿qué pasa? Todas estas producciones regionales tienen un enorme impacto social porque producen mano de obra, porque generan. Formosa tenía una clase media rural muy desarrollada, productores de 100, 200, 300 hectáreas que mandaban a sus hijos a estudiar a la universidad. Hoy esas chacras están vacías. Ahora me deja pensando en esto, diputado. ¿Podríamos decir entonces que en su provincia está pasando algo que ya ha pasado en otras provincias del norte, como el caso de Santiago del Estero, como el caso de Salta, que el corrimiento de la frontera agrícola empieza a generar esta discusión con productores frutícolas y distintos productores en torno al avance, digamos, de la... No, el proceso no fue eso, en realidad, porque son zonas diferentes. Nosotros tenemos dos realidades, yo diría tres realidades geográficas muy diferentes. Todo lo que es la producción frutihortícola, lo que es hortalizas, todo eso está más hacia el este de la provincia, que tiene un régimen de agua y de agua, digamos, de lluvia mucho más interesante. El gran desarrollo ganadero se ha hecho en el centro de la provincia, donde hay un menor
de todos modos, todavía en comparación con zonas áridas, hay un registro de lluvia interesante que permite la pastura, etcétera, etcétera. Por lo cual, en realidad, no hay una competencia entre la ganadería y la agricultura, sino que serían actividades complementarias. Claro. Lo que ha faltado es apoyo del gobierno en sostener la producción. Por ejemplo, la banana. Este proyecto que nosotros estamos planteando es fundamentalmente crear un fondo, que es poca plata en términos de lo que es la economía nacional, pero que permitiría establecer un precio sostén de la banana. Que recién lo escuchaba Ramiro Fernández Patria hablar de esto, pero se olvidó de la banana. Digo. Perdónenme el localismo, pero me cuesta entenderlo. Competidores políticos ustedes, está bien. Digo, la banana, si nosotros le damos un precio sostén a la banana, lo que vamos a hacer es darle la garantía a todos esos pequeños, medianos productores que inviertan. Que inviertan porque por lo menos no van a perder plata. ¿El fondo de la yerba mate similar? Es parecido, en realidad tomamos más el modelo del fondo algodonero. La ley está fundada en el proyecto del fondo algodonero porque es un instrumento que ha funcionado, que da financiamiento, que permite ese precio sostén, que hace que los productores puedan embarcarse a la aventura que es a veces producir sin saber el resultado porque no tenés riego artificial, porque no tenés adecuada tecnología. Entonces, para estimularlos hay que asegurarle que por lo menos no van a perder plata. El costo de plantar hasta 1 hectárea de banana son 450.000 pesos. Quiere decir que si yo tengo una mediana producción, 10 hectáreas de banana, tengo una inversión de 4,5 millones de pesos. Claro. Estamos hablando de pequeños y medianos productores. Si yo no le doy una garantía de que por lo menos va a poder vender su banana y a un precio mínimo, es muy difícil largarse a esa inversión. Ahora, la idea de esto, y esto yo lo converso con los productores, esto tienen que ser mecanismos de transición. Finalmente hay que lograr que la producción sea sostenible, que sea comercializable, y esto requiere inversiones. ¿Ha habido regímenes especiales para desarrollar producción a lo largo y ancho del país? Por muchos temas, ¿no? Pero y tiene que haberlo. En ese sentido. Es así, y digo, aparte esto no es solo pensando en el beneficio social inmediato, que lo tiene y que es muy importante, sino también en términos del proyecto de país, porque implica sustituir una importación de algo que nosotros podemos producir. Y diputado, ¿cómo se imagina la convivencia entre una ley que le dé una protección mínima a los humedales y este desarrollo de las economías regionales que Formosa tiene tanto para crecer? Yo creo que todo es compatible. A ver, yo la mirada que tengo sobre esto es que necesariamente tenemos que compatibilizar lo que es la producción con el cuidado del medio ambiente. No hay posibilidad de hacerlo de una manera diferente a esta altura. El otro día y ya a nivel de los productores agropecuarios en general, hay una toma de conciencia en este sentido. Yo estuve hace un par de semanas, participé en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste, una charla sobre ganadería regenerativa, que eran testimonios de empresas pecuarias de importante volumen que están haciendo una cría de ganado con una mirada muy cuidadosa de lo que es el medio ambiente. Sí, pero son experiencias aisladas todavía, no hay un cambio productivo, digamos, del sector. Sin duda. Hoy, de hecho, una de las referentas de las productoras forestales planteaba algo que fue para mí muy impactante, que no lo había pensado por lo menos, justamente la relación que tiene la conversión de la producción forestal para la industria de la vestimenta y la ropa, ¿no? Para sustituir. Muy novedoso, muy realmente yo no lo sabía. Ella lo que decía es que todas las prendas de vestir están producidas con materiales sintéticos base plástico. Así es. Entonces sustituirlo por celulosa. Y que esos microplásticos luego terminan contaminando los cursos de agua. Claro, ¿no? con los lavados diarios de la ropa se va desgastando y ese desgaste propio son fibras que no se biodegradan. Creo que nos debemos una discusión muy calma sobre la cuestión de humedales y sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Porque, hoy hablamos todo, es como que nos genera discusión de que la energía tiene que ser, que tenemos que pasar al auto eléctrico. Ahora, hay que ser consciente de que luego, para que haya autos eléctricos, vos tenés que tener una mina de litio. Y una mina de litio tiene un impacto en el lugar donde está ubicada la mina. O se van a utilizar neumáticos que son altamente contaminantes. Claro, pero esto hay que hacerlo con mucha mesura, con mucha prudencia, con mucha firmeza también en la defensa del medio ambiente, pero saber que todo
todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental. Claro. Sí. Ahora, el tema es cómo reducimos el máximo posible esos impactos ambientales. Y, diputado, lo corro un poco de estos temas de agenda y quería preguntarle, bueno, ¿cómo vio las definiciones que dejó el radicalismo en el acto del día sábado, donde hubo una fuerte crítica a lo que fue la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, pero también algunas voces del propio radicalismo salieron a remarcar la diferencia con lo que había sido el documento que se leyó, la exposición de Morales y de Martín Lustó, diciendo que bueno, que a pesar de todo son los socios y que no pueden salir a golpearlos así. Quería saber cuál fue su lectura. Sí, no me parece que hayan sido tan duros los golpes. Creo que fue, como dijo Gerardo, hay que estar abierto a la crítica y a la autocrítica, y él aclaró que lo dijo en términos de autocrítica. Digo, nos guste o no, más acá o más allá, mayor o menor responsabilidad, pero es indudable que el radicalismo fue parte del gobierno de Juntos por el Cambio, y desde ese lugar de haber asumido los costos y responsabilidades también hay derecho a formular la autocrítica correspondiente. Claro. De todos modos, me parece que de manera general tenemos que desprendernos de la técnica Milei, ¿no? Me parece que ahora se ha puesto de moda el histrionismo, el grito y el insulto, y creo que como parece que esto rinde, entonces empezamos a hacer estas cosas. Creo que hay que tranquilizarse, me parece que hay que bajar un cambio todo. Al PRO no le gustó mucho la crítica. Bueno, también tienen que acostumbrarse también. A ver, no podemos decir, está claro que la alianza está en un reacomodamiento político. Está muy claro y lo tienen que entender los amigos del PRO, que el radicalismo no es el radicalismo del 2015. Que no vamos a hacer furgón de cola en una alianza, que es otra alianza la que se está constituyendo. Esto es lo que está costando, pero hay algunos sectores que ya lo entienden y tienen esta vocación, y me parece que ese es el camino que tenemos a construir. Siempre que una alianza se reacomoda hay fricciones, pero reitero, a mí más me preocupa que el método Milei no se extienda. Esto de que para llamar la atención, grito, insulto, no me parece que construya al espíritu que tenemos que tener dentro de la alianza y en el país. Ahora, diputado, hubo críticas del PRO, pero también hubo algunos planteos, como por ejemplo del senador nacional y ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo, que dijo, bueno, mal que les pese a algunos, Mauricio Macri es aliado del PRO. ¿Usted como radical, cómo lo lee? ¿Como una crítica al rol que tuvo Cornejo como presidente del radicalismo en la relación con Macri, presidente en aquel momento? ¿Como la cristalización de esas diferencias dentro del partido? Porque ese debate, y que usted lo menciona como diciendo, bueno, está la decisión orgánica de no ser furgón de cola del PRO. Es decir, yo creo que la decisión, no sé si es orgánica, digo, es una decisión política que lo incluye a Cornejo. Es decir, digo, porque esto, la decisión que el radicalismo tomó en el 2015 de acompañar al PRO tuvo que ver con un dato objetivo, que el candidato a presidente lo tenían ellos y el radicalismo venía de un proceso de mucho desgaste. Lo que pasa es que pasaron 8 años y este radicalismo es distinto. Este es un radicalismo que gobierna 3 provincias, incluida Mendoza, donde Cornejo es un hombre exitoso en su gestión y quizás hasta puede volver a ser... Puede volver a ser porque tiene los méritos y la trayectoria para hacerlo. Gobernamos Corrientes, Jujuy, 3 realidades sociales y culturales diferentes donde el radicalismo demuestra que puede gestionar con eficiencia, lo cual en el pasado cargábamos esta mochila de que éramos muy buenos en los principios, en los valores, en la ética, pero obteníamos problemas de gestión. Bueno, esto quedó atrás. Está claro que el radicalismo gestiona y gestiona muy bien. No es que seamos perfectos, tendremos que también cosas que mejorar, pero tenemos capacidad de gestión. Entonces, este radicalismo está... Todos los sectores del radicalismo estamos plantados en que tiene que la relación de la alianza con la alianza tiene que ser diferente y que el radicalismo quiere tallar en candidaturas, pero también quiere tallar en lo que es la discusión del espacio de poder y lo que a mí me parece aún más importante, en cuáles son los proyectos que se van a llevar y cuál va a ser el perfil del gobierno. El problema es que Macri cada vez se corrió más a la derecha y ahora está casi pegado a Milei con un discurso que realmente cuesta mucho separarlo. Yo reivindico Juntos por el Cambio y creo que mientras haya tentaciones autoritarias, y yo entiendo que las hay en este país, que quieren ir por fuera del sistema democrático, nosotros como radicales tenemos que consolidar esta alianza democrática y republicana. Ahora, diputado,
termino este concepto, pero está claro que dentro de esta alianza republicana y democrática hay sectores que tenemos diferentes miradas sobre cómo solucionar los problemas sociales y económicos del país. Esa discusión estamos dispuestos a darlo desde una posición de fortaleza. Ahora, las diferentes miradas dentro de Juntos por el Cambio, usted lo acaba de decir, están expuestas y son bastante claras. Sí, que a veces son transversales también. Sí, digo, sí, ¿no? sí. No. Pero quería preguntarle cómo los afectaría en el caso de que efectivamente se suspenda la elección primaria para el año que viene. Esperemos que no pase porque sería un triunfo de los sectores que quieren atacar la calidad institucional. No porque yo diga que las PASO son la panacea. Podemos sentarnos a discutir si en algún momento hay que cambiarlas o no, si hay que mejorar el sistema. Lo que está mal es analizarlo para la próxima elección y teniendo en cuenta los intereses políticos de quien lo propone. Esto es lo que no genera calidad institucional. Si vamos a discutir las PASO para el año 25, bueno, empecemos un proceso de discusión. Pero es un cambio. Cambiar las PASO, esto lo decía el otro día Di Tulio, que es el exdirector, cambiar las PASO implica que tenemos que el Estado tiene la obligación de ver de qué manera los partidos vamos a resolver nuestras internas, porque no nos pueden tirar así tan livianamente el problema. Acá el Estado Nacional tomó la decisión de establecer un sistema electoral que nos daba a los partidos el modo de resolver nuestras internas y ahora cuando estamos en el ring nos sacan el banquito, no funciona ahora así. Que tiene en esa contienda, si se diera dentro de Juntos por el Cambio, el que estaría en mejores condiciones de disputar una interna partidaria es el radicalismo. Sin duda, porque es el partido que tiene una estructura a lo largo y ancho del país que no tiene ningún otro partido. Y cuando digo ninguno, digo ninguno. Hoy por hoy ni siquiera el partido de gobierno tiene un nivel de estructuración y de calidad institucional en su funcionamiento como tiene el radicalismo. Tendremos peleas, tenemos visiones diferentes y tenemos internas, pero tenemos capacidad de tener un partido que tiene calidad institucional, que ha tomado decisiones en sus convenciones y las ha sostenido sin que nadie sacara los pies del plato. Ningún otro partido puede decir eso hoy y el gobierno menos que ninguno. Le quería preguntar respecto también a esta discusión con las elecciones, el sistema de votación, las primarias, pero también otra discusión que se fue introduciendo vinculada sobre todo a el constante proceso electoral que llevan adelante las gestiones. Es verdad que para modificar las elecciones de medio término hay que modificar la Constitución, pero bueno, usted viene de la justicia, viene como de analizar más profundamente que otros por ahí el debate constitucional. En estos 40 años de democracia, este sistema que se impuso en los últimos años también, de cada 2 años renovar, es complejo, sobre todo porque el periodo presidencial se acortó, antes eran 6, ahora son 4 años. Honestamente, ¿Impacta, no impacta? Sí, yo no veo que el problema pase por ahí. Digo, a ver, nuestro problema es que no logramos alcanzar consensos. Entonces, esto está claro que tenemos un problema grave de que no logramos alcanzar consenso, por eso no tenemos defensor del pueblo hace 12 años, no sé cuánto. 13 años. 13 años. Sí. No podemos designar un ministro de la Corte, pero digo, esto no es una ni un tara... procurador. Claro, esto no es una tara congénita. Esto es un problema de decisiones políticas. ¿Qué hizo, y voy a hablar bien del presidente Macri, qué hizo Macri cuando tenía 2 vacantes en la Corte Suprema? Bueno, puso un candidato que respondía a la concepción ideológica de la alianza gobernante y puso al otro, propuso a quien fue ministro de Justicia, Néstor Kirchner, que hoy se enoje, está enojado con Rosati, etcétera. Sí, igual lo nombró por decreto. Fue nombrado en comisión Rosati y Rosencrantz fueron votados por más de 60 senadores de la Nación. Sí, después después se hizo. Difícil, está bien, digámoslo, ¿no? Está bien. Hubo un tiempo muy incómodo, incluso para esos cortesanos, ¿no? Yo creo que fue, a ver, en algún Usted punto como fue un juez error eso lo debe saber, digamos. A ver, digamos esos esto, fue un error así... político. Fue un error político, pero hay que aclarar, yo siempre lo aclaro, que está dentro del margen de lo que constitucional de lo que el presidente puede hacer. Porque cuando el Senado está en sesión, se pueden nombrar jueces por decreto en comisión, que iba a durar en todo caso hasta que volvía el Senado. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No lo sé, pero digo, finalmente lo que sí precipitó un acuerdo político. Y se logró un acuerdo político y por eso se designaron a Rosencrantz y a Rosati y por eso hubo en el Senado 60 y pico de votos que votaron. Lo que pasa es que para acordar hay que estar dispuesto a ceder. Y el problema es que
hay gobiernos que no entienden que ceder y negociar es perder poder. Nosotros hoy tenemos un procurador y un ministro de la Corte vacante. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. El gobierno tiene que sentarse a negociar y ver qué cede de los dos lugares. Y no estamos hablando de una negociación, poner un radical. No, en todo caso, poner a alguien que la oposición le dé garantías de que va a hacer las cosas bien. Y de esa manera, si pones dos que te den garantía de que se van a hacer las cosas bien, vas a lograr el consenso. Ahora, claro, si yo quiero meter dos de mi riñón, voy a chocar y entonces voy a generar dos vacantes eternas. Pero digo, esto es lo que tenemos que discutir, cómo generamos una democracia donde logremos construir consensos. Lo que propone el ministro del Interior es, no, en vez de consenso, meto todos los diputados y los senadores yo y hago lo que quiero durante 4 años. Eso no es democracia. Eso es construir una mayoría absoluta para hacer lo que quiere el líder. Y está en las antípodas del modelo democrático y de construcción de consenso. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de ETV. Nosotros seguimos repasando lo que han dicho los diputados y diputadas a lo largo de la programación y ahora es momento de escuchar a Verónica Caliba hablando justamente de la explotación minera, específicamente del litio. Lo que tenemos que tener en claro es cuáles van a ser las condiciones y la política en torno al litio que va a tener nuestra nación, que además la puede trabajar en conjunto con otras naciones, particularmente las del Triángulo del Litio, y que podamos defender nuestros recursos y cuidar los intereses de Argentina y de su pueblo, no los intereses de otras naciones o de multinacionales de otras naciones que siempre vienen aquí y quieren ellos poner las condiciones. Creo que tenemos que dar ese paso de ser una nación seria, fuerte, que se planta defendiendo sus intereses y los gobernantes tenemos que estar para eso, ¿no? Bueno, los que están en el Ejecutivo y quienes estamos en el Legislativo, proteger a nuestros pueblos, que son los que después se van a quedar sin humedales o con humedales contaminados, y donde avanza la desertificación, avanzan las sequías, avanzan todas las catástrofes. Aquí está todo incendiado ahora, por ejemplo, en la ciudad de Salta. Bueno, ese es justamente el paso que hay que dar, poder determinar cuántos humedales en la puna, humedales de altura, cuántos son, determinar áreas, porque toda la puna está habitada y no es que la ocupan las comunidades, sino que le pertenecen. Son tierras, sí. Son territorios, ¿no?, donde preexistentes, donde viven algunas comunidades milenarias, no de que se trasladaron en los últimos 2 siglos, sino que acá en la zona norte y en la puna argentina, boliviana, chilena, tenemos pueblos que son realmente ancestrales, realmente milenarios, que tienen toda una economía y una cosmovisión o una espiritualidad hermosa, maravillosa, que hay que preservarla, que hay que cuidarla. Bueno, los temas que están aquí en la Cámara, hay mucha actividad. Recién nos comentaba el diputado Fernando Carvajal cuando se iba, mientras ustedes veían a la diputada Caliba, que una de las comisiones que él compone, justamente el secretario de la Comisión de Justicia, mañana se va a estar reuniendo porque a medida que estamos acá conversando con ustedes, se van sumando convocatorias a distintas comisiones. Porque mañana se va a tratar y se va a retomar el debate en torno al Registro Nacional de Deudores Alimentarios a las 12 del mediodía en una reunión conjunta de Legislación General, Justicia y Familia, Niñez y Juventudes. Uno de los temas que impulsaba Cecilia Moró cuando era, bueno, una diputada más, una diputada más, fue presidenta de la Comisión de Legislación General. Fue, creo que, el último proyecto que presentó antes de asumir como presidenta de la Cámara. Así que, bueno, vamos a ver si el impulso de Moró finalmente termina llevando el dictamen. Sí, tiene que ver específicamente con la creación de un registro nacional de aquellos padres, varones que no cumplen con la cuota alimentaria y limitarlos en algunas de las acciones, como por ejemplo renovar el registro, sacar o abrir cuentas para obtener tarjetas de crédito, mientras no estén regularizados los procesos de pago de la cuota alimentaria, que no incluye solamente la comida, sino un porcentaje de la erogación de gastos constantes que
que sostienen justamente la vida cotidiana de sus hijos e hijas, que en general están en esas situaciones en cuidado de sus madres. Y también ¿no? que es una deuda que permite ingresar en el veraz. Exacto, es una forma de meter en el veraz a los deudores y es un impulso fuerte que le están dando a este proyecto hace muchos años ya, desde las organizaciones de madres cuidadoras. ¿Cuántos intentos ya sumamos en los últimos que 10 años? por lo menos. Por lo menos. Así en que, las dos cámaras además, sí, porque totalmente. se replica en espejo. Claro, exactamente. Intentos de distinto tipo que posiblemente ahora se encuentren posiblemente con un momento de definiciones, porque estamos hablando de un plenario. Exacto, bueno. Y también es interesante porque venimos repasando que hay varios proyectos que ya tuvieron dictamen antes de presupuesto, son proyectos de consenso en general que podrían lograr canalizarse en una sesión antes del 30 de noviembre, último día que tiene las sesiones ordinarias de vigencia, salvo que el presidente las extienda, ¿no? Y a través de un decreto modifique esto. Por ahora, el presidente del bloque oficialista tiene la convicción de convocar a una comisión, ¿no? Pretende aprobar neumáticos de un solo uso, ya que estamos hablando, luego del conflicto con los neumáticos. Tiene media sanción del Senado. Exacto. Tuvo dictamen unánime aquí en la Cámara de las dos comisiones que lo integran, así que sería un gran uso porque busca la trazabilidad del desecho de los neumáticos. Y obligaciones que no son una tasa, pero que obligan a otras cuestiones vinculadas específicamente con el almacenamiento, con la disposición y con el control desde que ingresa o que es producido hasta que se transforma en residuo. Es un proyecto que dentro de los movimientos ambientales tienen algún tipo de críticas, por lo que bueno siguen fomentando de algún modo la producción de neumáticos en un escenario donde ya hay muchísimos y la gran cantidad de contaminación que generan, pero igualmente entienden que es un punto principal de partida para cambiar el eje y poder permitir analizar el neumático, donde la persona que pone un neumático a circular en la calle no se entienda una vez que sale de la fábrica. Claro, también porque a partir de ese registro van a poder luego pensar en otras industrias que trabajen justamente a partir de la economía circular el reciclado de los neumáticos. Por ahora el proceso tiene que ver con una trazabilidad y una responsabilidad de quienes los producen y los venden hacia su descarte, pero luego sí ya en un proceso mucho más de inclusión e integración, algo que parecía muy común, ¿no? Muy en el tope de la agenda al principio del año, todos los proyectos de la economía circular, ley de envases. Bueno. La escuché de hecho a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreno, en una nota también radial, diciendo justamente que la ley de envases era un proyecto que ella quería seguir impulsando, pero todavía no hay ninguna novedad. Ahí está el tema. Nos encontramos con dos escenarios. Por una parte, el escenario de neumáticos fuera de uso, que finalmente no tiene ninguna tasa, que es lo que incluso nos han dicho distintos integrantes de la Comisión de Recursos Naturales e incluso su titular, Leonardo Grosso, en una entrevista que compartió con nosotros hace un tiempo ya, en donde encontraba una gran diferencia, diciendo, bueno, una cosa era que pueda prosperar una iniciativa que no tiene una tasa, que no obliga a las empresas a pagar una obligación específica para hacerse cargo del producto que están generando y que contamina, y otra cosa es poder avanzar con esta iniciativa. Bueno, hay que ver también, después de lo que implica el aprendizaje legislativo de neumáticos fuera de uso, cómo se va a reconfigurar finalmente el debate en torno a la ley de envases. Sí, además tenemos por un lado el etiquetado frontal que ya entró en vigencia, pero es difícil encontrar en góndola, y por que lo no es menos tan en las frontal ciudades, muchas veces. que está un poquito acostada, que no es tan visible, pero es difícil implementarlo y que se controle esa forma también de garantizar acceso a la información de los consumidores. Que también es un acceso, una implementación escalonada, ¿no? Primero con las grandes empresas y para las pequeñas y medianas pero van teniendo... ya cumplimos el primer año de la implementación para las grandes empresas y estamos a meses, a mitad del año que viene va a ser ya los 18 meses que se había establecido para poder toda la industria implementarlo, bueno, pero no se ve casi, ¿no? Todavía hoy. No, todavía no. Muy poquito. Y por otro lado, la ley de góndolas, que no logra, digamos, corporalizarse realmente, por lo menos en las grandes ciudades, como un mecanismo también de contención de los precios, y que no hay ahí ninguna intención del gobierno de apuntar un proceso agresivo para que eso se implemente. No ha habido ninguna mirada de las distintas administraciones económicas, tanto de Martín Guzmán como de Sergio Massa,
en torno a utilizar la ley de góndolas dentro de una estrategia de control de precios, ¿no? Y de hecho en este momento, bueno, empieza a cristalizarse un poco la expectativa de qué es lo que va a pasar finalmente después de lo que dijo el ministro Massa en torno a la posibilidad de llevar adelante un sistema de congelamiento de precios de diciembre, enero, febrero y marzo, los 4 meses, digamos, más calientes en términos de formación de precios. Hay una gran expectativa al respecto, pero bueno, está este interrogante. ¿Quién se va a animar a usar la ley de góndolas? En su momento había sido Paula Español, una de las pocas secretarias de Comercio Interior que se encargó de fiscalizar, pero bueno, hubo muchísima resistencia de la cadena de las empresas cadenas de supermercados. Sí, así que tienen ahí varios temas pendientes todavía los diputados para trabajar hacia adelante y algunos otros que siguen su curso. Por un lado está todo el debate que también está finalizando respecto de la modificación justamente de la tolerancia de alcohol en sangre para quienes conducen vehículos particulares. Esa discusión que también se saldó antes del presupuesto, nos olvidamos, pero ya está saldada. Tiene posibilidad de llegar al recinto y es una de las banderas del masismo, ¿no? Del Frente Renovador. Así que me parece que están preparando una sesión más allá de los otros 2 grandes temas que quedaron ya picando después de la sesión, que es las PASO, la modificación de las PASO, impuesto a las ganancias, y ahora el jueves que se retoma a las 11 de la mañana parte del cuarto intermedio, que veremos cómo sigue la discusión de Medales, ¿no? Gran pregunta al respecto. Va de la mano con lo que nos estaba diciendo recién el diputado que nos visitó, que habló con mucho cuidado diciendo, bueno, me parece que hace falta un poco más de tiempo para discutir eso. Bueno, al menos la información que nosotros tenemos es que incluso los representantes de Juntos por el Cambio no irían a la Comisión de Recursos Naturales en el caso de que se concrete esa reunión el próximo jueves. Así que hay que ver cómo se combina esto con una paradoja que ha sido el pedido de los gobernadores, incluso algunos de ellos reunidos en Estados Unidos cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, estaba presentando el presupuesto hace un mes ya, más de un mes, mediados de septiembre. Y desde ese momento, bueno, comenzó una demora en torno a ese plenario de comisiones que estaba inspirado en que vinieran los gobernadores a dar sus puntos de vista. Bueno, hasta ahora son poquitos los que han confirmado que van a venir sus funcionarios, ¿es así? Son 2 ministros, un ministro de La Rioja y uno de Catamarca que ya confirmaron asistencia. Vamos a ver si se suma más para el día jueves, pero lo cierto es que cuando Leo Grosso le dijeron Germán Martínez y Mario Negri en un acuerdo en conjunto de que debían esperar un cuarto intermedio para avanzar con el dictamen porque querían que participen los gobernadores, la invitación a los gobernadores llegó hace ya casi un mes que están invitados los gobernadores a participar a cuando se fijara la fecha. Se les había anticipado esta fecha de este día jueves, pero por ahora tampoco hay tanta presencia. Bueno. Tampoco quiero ser muy pesimista, pero falta todavía el proyecto de desarrollo agrobioindustrial que estaba ahí en veremos y que siempre se reflota un poco como una posibilidad de concluir este año. Así es. Estamos contando los días porque ya estamos a 1 de noviembre y son 19 días que tienen, ¿no? Contando porque hoy ya no dictaminaron, no hay opción. Exacto, 19 días que tienen. Y el otro tema es el comienzo del Mundial, porque ahí la gran pregunta es, bueno, nos vamos a encontrar con 2 cosas. Por una parte, la posibilidad de que el presupuesto 2023 sea aprobado por el Senado poquitos días antes del comienzo del Mundial. El 16 dice. Exactamente, 16 y 17. Y después, bueno, la pregunta es ¿cuál va a ser la agenda política del Congreso durante el Mundial? O poca actividad o directamente la canalización de algunos debates que podrían darse en ese momento. Uno podría tener que ver con la suspensión de las PASO. Sí, veremos cómo sigue la discusión porque hay agenda para trabajar en una próxima sesión. Inquietud también por parte de los diputados que impulsan algunos proyectos que lograron sortear todo el tratamiento formal en las comisiones, que tienen que ver con referencias específicas para sus territorios, como la declaración de héroes nacionales de varios de los héroes de la independencia, que nos olvidamos, pero quedaron dentro del proceso de las comisiones tanto de cultura como de educación, y también otros proyectos que no son de resolución en términos legislativos, pero importantes para llegar a los territorios.
parlamentarios y que si pierden estado parlamentario después es muy difícil retomar ese debate, ¿no? Porque, por ejemplo, el general Arias se cumplió este año el bicentenario de su muerte, ¿no? El año que viene ya no tiene sentido si este año no se aprueba esa definición. Y otras actividades culturales que tienen mucha trascendencia para los días que vienen en el verano. Pero bueno, veremos cómo se va configurando entonces esta agenda para los próximos días. Por lo pronto repasamos qué decía el diputado Jorge Risotti de la provincia de Jujuy del radicalismo sobre la ley de humedales. Cuando un proyecto de ley tiende simplemente a querer justificar la postura de un sector de la sociedad, y es muy difícil que encuentren los consensos necesarios para tener la mejor ley. Cuando ves hoy la ley de humedales, la cual puedo decir de que quizás podemos en el futuro pensar en una ley de humedales, en la protección de los mismos, que tiene que ver con el medio ambiente, se te plantea en el caso puntual de este proyecto de ley donde hay, por ejemplo, no escuché a ningún gobernador decir que está a favor de esta ley de humedales. Se lo pregunté al ministro Cabandier cuando fue en el tema presupuesto, ¿cuál era el proyecto de humedales que había mandado el Ejecutivo? Porque no mandó ninguno. En algún momento dijeron que iba a ser el del Consejo Federal de Medio Ambiente, pero no lo enviaron. Entonces me dijo de que ellos en realidad entendían de que no había, hoy no estaban dadas las condiciones o no había un proyecto, pero que de todos modos entendían o se encontraban, digamos, acompañando el proyecto que había presentado el bloque del Frente de Todos, que es el que está para dictamen en la Comisión de Ambiente. Ahora, este proyecto tiene, por lo menos desde nuestro punto de vista, alguna inconsistencia. Tiene que ver con la protección del ambiente hacia el futuro, ¿no? Entonces, en el cambio de la energía, digamos, en el tema de terminar con el calentamiento global, en el cual las energías renovables son indispensables. Y nosotros en Jujuy tenemos una agenda en ese sentido. Desde hace muchos años, pues, usted sabrá, tenemos la planta solar más grande de Sudamérica, la más alta en el mundo, de 300 megas. Hemos conseguido ahora el acompañamiento en el presupuesto, en un aval, pero además en la firma, digamos, en la compra a través del organismo nacional a la provincia de Jujuy por la construcción de una obra de 200 megas más. Pero además de eso, en Jujuy no solo estamos trabajando en la generación de energía limpia, sino también lo estamos haciendo en el tratamiento de la basura. Nosotros tenemos un proyecto que dejó de ser responsabilidad solo de los municipios, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Hoy es responsabilidad también de la provincia a través de un proyecto KIRSU, en donde con financiamiento internacional estamos terminando, o por lo menos estamos en la tarea de terminar hacia el futuro con los basurales de cielo abierto. Aquí estamos en la tercera edición de ETV, en un programa un poquito más corto que lo habitual, porque tuvimos comisión más temprano, la Comisión de Economías Regionales, que estuvieron 5 horas repasando la actividad en las distintas regiones del país. Y en un ratito nada más, en unos 20 minutos, vamos a compartir con ustedes la Comisión de Educación, que también estuvo hoy en simultáneo y que, bueno, se transmitió por el canal de YouTube, pero no por el canal oficial de la Cámara Baja, que es Diputados TV. Ahora vamos a compartir un ratito con la diputada Carolina Yutrovic. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, bueno, con la expectativa de una semana de trabajo, así que esperemos poder, por lo menos en la legislación general mañana, dictaminar un tema que creo que es muy importante, que es lo de deudores alimentarios. Sí, lo estábamos comentando recién hace un ratito, que había aparecido hace minutos nada más, hace poquito en la agenda, y es un proyecto que impulsa la propia presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, pero muchas diputadas, y que se venía presentando. Hay unos cuantos proyectos, y de hecho incluso había uno del Senado, ¿no?, con media sanción, pero finalmente, bueno, gracias al trabajo arduo de los asesores, se logró unificar de estos como 7 proyectos. Uno de los principales era el de nuestra presidenta de la Cámara, de Cecilia, que bueno, lo había trabajado mucho también en función del antecedente del Senado y tratando de recoger otras experiencias de otras presentaciones de años anteriores. Sí, porque hace mucho tiempo mucho tiempo que se viene buscando este dictamen y bueno, finalmente se llegó, al parecer hay un texto para el dictamen de mañana unificado y esperemos darle ya que quede listo para el recinto. ¿Y crees que puede abrir, este tipo de proyectos puede abrir la puerta para una sesión antes del 30 de noviembre?
Bueno, la expectativa es que tengamos alguna antes del 30 de noviembre y ojalá que podamos rescatar algunos otros proyectos que inclusive están con media sanción. Sería una pena porque vuelven a perder estado parlamentario. Exacto. Y se pierde ese trabajo que ya se ha hecho en la otra Cámara. Pero este particularmente me parece sumamente valioso por lo que implica, ¿no? O sea, es un proyecto que yo creo que va a dar que hablar. Uno ya ha escuchado algunos abogados, viste, la biblioteca de un lado y de otro que dicen que bueno, que hay algunas cuestiones que pueden ser impracticables, pero bueno, es cuestión de empezar a andar y ver cómo se reglamenta, se podrán hacer ajustes, pero a mí me parece que, digamos, para explicarle a la gente, el proyecto tiene que ver, por supuesto, con tratar de hacer efectivas el cobro de las cuotas alimentarias, ¿no? Claro. Básicamente ese es el concepto. Y no basta solamente con una orden judicial, eso lo saben perfectamente las madres que sufren, las madres y bueno, habrá algún padre, también. Y sobre todo las infancias que sufren de la carencia de no contar con el aporte de algunos de los progenitores. Entonces me parece sumamente importante de que digamos, junto con una sentencia judicial o con algún acuerdo, se tomen medidas desde el Estado que tiene la posibilidad de condicionar a los deudores mediante distintas herramientas, ¿no? O sea, migratorias, cuando tenga que ver con permiso de salida al país, con el tema de las licencias de conducir, con habilitaciones comerciales, con poder registrar, digamos, una propiedad. O sea, con hacer esos trámites cotidianos, ¿no?, del ámbito civil, que por ahí, al tener un condicionamiento, porque estás dentro de un registro de morosos, te vas a preocupar un poco más en poder completar. No va a pasar el día. Y como tener un libre deuda, ¿no? Exacto. Así. Claro. Y lamentablemente a veces funciona. Yo he visto las experiencias, por lo menos en mi provincia, con el tema del carnet de conducir. Para los municipios es bárbaro, digamos, porque dentro de todo se mantiene la gente atenta con los pagos, digamos, a tiempo. Porque hay legislación provincial en ese sentido, sí, digamos, provincial y municipal que digamos que es una manera de condicionar para que, digamos, cuando tiene que hacer un trámite en algún organismo oficial, la persona, si no tiene, digamos, un libre deuda, digamos, de este registro de morosidad, bueno, no puede continuar el trámite, inclusive, bueno, hasta en este proyecto se prevé hasta el tema de los ingresos al Estado, ¿no? Sí, es increíble. Entonces, bueno, es bastante, es como que se ha buscado por todos lados, ¿no?, poner esa traba, ¿no?, en el buen sentido, para que se haga cargo de pagar su deuda alimentaria. Diputada, quería preguntarle otro de los temas importantes en la Comisión de Industria que usted tiene la vicepresidencia. Tiene que ver con el proyecto de compra argentino y con bueno, agroindustrial, que es uno de los proyectos que Sergio Massa le pidió a este Congreso que apruebe. ¿Sabe si podemos esperar algunas novedades respecto a eso en las próximas semanas? Nosotros, digamos, el de compra argentino está dictaminado, o sea, está listo. No tenemos los votos, ninguno de los dos bloques mayoritarios para poder llevarlo al recinto, porque ahí hubo dictámenes en disidencia, pero hay, digamos, eso se trabajó y se llegó, digamos, a sus respectivos dictámenes. Bueno, vamos a ver si después de pasar este presupuesto, bueno, esta ley que era fundamental que pudiéramos avanzar, se puede volver a charlar a ver si hay alguna posibilidad de avanzar y llevar al recinto, hacer alguna negociación entre los dictámenes para unificarlos. Pero el de compra argentino estaba bastante peleado, o sea que era un poco difícil. Luego me decías lo de agroindustria, bueno, es retomar, ¿no?, porque un poco se suspendió esa agenda que venía bien, que venía con bastantes horas de informativas, para ver si la podemos meter en lo que nos queda de noviembre. Pero bueno, la verdad que la Comisión de Industria trabajó mucho este año y esta es una de las que nos quedó pendiente, así que vamos a ver si las podemos reactivar en la próxima semana. No estaba previsto en esta porque, bueno, había otras prioridades, pero sí empezar a ver qué podemos mover la semana que viene. Y la que nos va a quedar pendiente, lamentablemente, es la de movilidad sustentable, la de electromovilidad, que es un tema importante que nosotros ya empezamos a tener algunas charlas con las cámaras
porque bueno, se trata del cambio de tecnología, ¿no? Y el proyecto que mandó el Ejecutivo prevé que en el 2040 deberíamos dejar de fabricar en Argentina vehículos digamos, a combustión. Tenemos que empezar a hacerlos eléctricos. Y a mí particularmente me interesa porque mi provincia tiene un potencial para poder ser proveedor. Porque nosotros tenemos una importante capacidad instalada en lo que tiene que ver con la industria electrónica, en las terminales electrónicas, en lo que es la infraestructura para hacer placas electrónicas, y que, bueno, que un vehículo requiere bastante. Entonces, módulos, etcétera. Entonces, digamos, nosotros hoy somos proveedores de la industria automotriz, de equipos de aire acondicionado, GPS o equipos de audio, sistemas de audio, pero, digamos, también tenemos la posibilidad luego, ¿no? Si esto realmente avanza. Esos son parte de los componentes argentinos que son tienen... lo que llamamos plaquetas. Sí, los componentes nacionales que tienen las Y ahí, digamos, empresas. Eso si bien todo el microchip viene desde otros países, pero todo se fabrica ahí. Claro. Y aparte, bueno, no sé si conocen un tren de inserción automática, son inversiones muy importantes, donde entra una placa peladita y sale con todo lo que tiene que tener para que funcione. Ahora, entonces, eso para nosotros es una posibilidad, ¿no? Ya que nos menciona ese tema y teniendo en cuenta que usted aparte es vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria, quería preguntarle un poco cómo ha abordado su provincia lo que fue el debate del presupuesto, porque empezamos el debate del presupuesto 2023 con el ministro de Economía Sergio Massa, que se presentó el proyecto de presupuesto, la famosa separata, y dos temas, un tema vinculado específicamente con las exenciones y otra con los regímenes de promoción industrial. Hubo mucho foco en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, se puso el foco en esos 290.000 millones de pesos previstos para el año que viene, incluso surgió un proyecto de la coalición cívica buscando anularlo con una sorprendente fórmula para eliminar el régimen y que haya un pago del 80% por 5 años para unos 11.000 trabajadores y trabajadoras que quedarían sin trabajo. Cuéntenos un poco cómo lo han vivido en su provincia y si esto de la separata sirvió o no sirvió. Todos los años tenemos una discusión sobre Tierra del Fuego con el presupuesto. A veces son más intensas y otras veces menos intensas. Este año particularmente, por la información de la separata, no es que tuvo un foco, sino un reflector así grande. Pero se bueno, pueden juntar con los riojanos ustedes, claro, ¿no? Reclamar los ataques. Nosotros me parece que hicimos primero una buena defensa porque nos juntamos todos los diputados de Tierra del Fuego sin distinción de bloque partidario, como para, bueno, plantear algunas cuestiones, inclusive, debatir o rebatir los argumentos que tuvo la coalición cívica para presentar un proyecto que realmente no solamente habla de un cierto grado de irresponsabilidad, sino de bastante desconocimiento sobre cómo funciona, por la forma en que fue redactado, cómo funciona la ley de promoción económica y fiscal en Tierra del Fuego y cómo funciona el subrégimen industrial, porque mezclan todo, ¿no? Nosotros tenemos una ley que nos abarca a todos los habitantes de la Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, ¿no? Nos abarca todo y no pagamos los impuestos nacionales, o sea, IVA, ganancias, bienes personales. Y me interesa marcar algo, o sea, nuestro subrégimen de promoción industrial no tiene ningún tipo de exención sobre el tema de cargas patronales, ¿no? Sobre el tema de contribuciones patronales. Los convenios colectivos se cumplen, se tienen que cumplir a rajatabla. O sea que pagan todas las cargas patronales, todos, no hay excepción alguna. Porque en algún momento hubo mención de Massa, pero no estaba hablando de Tierra del Fuego, estaba hablando de otros lugares o de otras actividades que tienen de todo un poco, incluidas había 27 regímenes en el listado. Claro, exactamente. Bueno, no es nuestro caso, porque si hay algo que tienen que cumplir las empresas radicadas en Tierra del Fuego es inversiones, ser dueños de los espacios físicos, o sea, no pueden alquilar planta, tienen que ser propias. Tienen un régimen de inversión que está programado y que tiene una cuantificación de acuerdo al proceso productivo que van a realizar.
se controla el proceso productivo. Para hacer un celular, si son 20 pasos, no pueden hacer 15, tienen que hacer 20 pasos, claro, porque 20 pasos son 20 puestos de trabajo, claro, en todo caso, ¿no? Exacto. O bueno, por decirlo de una manera simple, pero digamos, son más, pero me refiero a eso, que equivalen a puestos de trabajo y no los pueden reducir. Limita el sueño de los robots, podríamos decir, ¿no? Entonces, digamos, eso está todo regulado y controlado, y hay un área especial de la provincia junto con la nación que hacen esa fiscalización. Las cargas patronales, como decía, tienen que respetar a rajatabla y presentar un montón de libres de deuda para que puedan sacar los productos con los beneficios impositivos. O sea, ahí no hay manera. El trabajo es 100% registrado. Eso es otro tema muy importante, y digamos, porque no hay manera que no sea, digamos, que no tenga ese control. Así que nosotros en ese sentido le tenemos que dar, digamos, una buena nota al régimen fueguino. Pero digo, ahí se mezcla todo, porque una cosa es la ley de promoción económica y fiscal, que abarca a todos los habitantes y que está dentro de esa cuantificación de los impuestos que no recauda la nación, y otra cosa es el subrégimen, que es, digamos, beneficios para ciertas empresas que pueden producir productos también con estas exhibiciones impositivas, pero que no pueden competir con industria, claro, que está en el continente, ¿no? Que eso es otro tema que también mucha gente lo desconoce, ¿no? No puede competir. O sea, si alguien está fabricando, si hubiera habido fabricantes de celulares en el continente, seguramente no se lo hubieran autorizado. Claro. Por eso el tema de informática y computación es más limitado. Pero bueno, la discusión la tenemos que dar siempre. Nosotros defendemos que Tierra del Fuego necesita esa ley de promoción para que era para cumplir un fin de poblar un lugar que tiene un montón de desventajas en cuanto a distancia, a clima, a aislamiento, porque nosotros isla vamos a seguir siendo. El estrecho de Magallanes, que está, digamos, que es un paso de otro país, lo vamos a seguir teniendo, o sea, a menos que los chilenos nos regalen el paso, no lo creo. Vamos a seguir siendo una provincia insular, digamos, con necesidad de infraestructura, digamos, y de desarrollo por muchos años más, y la verdad que al régimen lo necesitamos, como seguramente lo pueden necesitar otras provincias. Nosotros no nos oponemos que haya en otros lugares, simplemente nos tocó a nosotros porque éramos territorio nacional, estábamos en un lugar estratégico que había que cuidar, había que tratar de cambiar esa ecuación de un gran porcentaje de población chilena contra la Argentina, y seguir sobre todo teniendo una mirada estratégica hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, ¿no? Que eso no lo debemos perder. De hecho, en el presupuesto hay obras muy importantes que tienen que ver con el desarrollo logístico antártico. De eso le quería preguntar también, porque usted también es integrante de la Comisión de Defensa Nacional, y en ese sentido también quería preguntarle, hay una hoja de ruta en el presupuesto, pero también hay una gran expectativa y también un gran debate respecto especialmente al polo logístico antártico, que vienen debatiendo, que lo han proyectado, bueno, que tuvo incluso la visita en su momento del entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, sí, que vino incluso el entonces jefe del Comando Sur a visitarlo. ¿Cree que se va a avanzar en lo que viene? Bueno, nunca había estado incluido en las obras que va, digamos, en este caso a financiar con recursos nacionales, porque son sumas importantes que la provincia no puede aportar, y que es, digamos, una inversión que no solamente le sirve a la provincia, sino a la Argentina toda. En esto que yo decía, no somos la provincia que tiene una parte de su territorio usurpado, que son las Islas Malvinas. Vemos que los ingleses, como también Chile, empiezan a desarrollar infraestructura para quedarse con el tráfico antártico, y nosotros tenemos que ser competitivos en eso, y por eso necesitamos desarrollar ese tipo de infraestructura, que la venimos discutiendo, que si se hace en Río Grande, que si se hace... Bueno, se decidió que tiene que ser en Ushuaia, que es el puerto natural, que hoy por hoy tiene las mejores condiciones para ese desarrollo, recuperar bases antárticas que no estaban en funcionamiento, ¿no? La Petrel, que eso también es importante. Argentina tiene una historia de permanencia en la Antártida, creo que de las más extensas de todos los países, y es importante que podamos ir recuperando esos espacios que por un incendio o alguna cosa se perdió, y sobre todo lo de la construcción del buque polar, que también es otro paso importante, donde nosotros estamos construyendo nuestro propio buque, recuperando uno que se perdió,
y por supuesto teniendo mejor capacidad logística y de servicios, ¿no? Y eso también son ingresos de divisa para el país, porque no solamente se hacen servicios para lo que son las Fuerzas Armadas asentadas ahí, sino también todo lo que es científico, investigación. Entonces ahí nosotros tenemos que tener presencia y es importantísimo. Si ustedes vieran cómo desarrolla Chile, está desarrollando un nuevo muelle en Puerto William, que está al frente poquito al frente para allá de Ushuaia, como también está desarrollando Punta Arenas, nosotros nos estamos quedando atrás y no nos podemos dar ese lujo de ninguna manera, porque el Atlántico Sur, digamos, no solamente es un área de paz y así la queremos conservar, sino también es un área potencial de recursos inmensos para nuestro país y para la humanidad. Así que eso me parece que con la mirada de sostenibilidad ambiental y de desarrollo de esa pampa azul, como le llamaron en su momento al proyecto, me parece que ahí no nos podemos descuidar. Así que para nosotros eso era fundamental. Y del subrégimen, bueno, se va a seguir hablando, nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Hicimos una modificación que fue otra vez tocar un poco lo de impuestos internos, que no forma parte del subrégimen, pero es un complemento que es importante, ese diferencial para que ciertos productos se sigan fabricando en la isla y que, digamos, está en espejo con lo que hace Manaos, que es el otro régimen de este tipo, exacto, digamos, en el Mercosur. Entonces, esa ventaja comparativa la tenemos que cuidar, pero bueno, lo que pidió el ministro de Economía a las empresas fueguinas fue que se suba un poco más esa alícuota. Entonces hay un mayor aporte de impuestos a nivel, digamos, de la nación. No se pierde el diferencial, entonces siguen siendo competitivos los productos y de esa manera, bueno, contribuimos en esto de decir cómo achicamos un poco ese famoso déficit que describe la separata, que como digo, no es Tierra del Fuego solamente. Había un montón, estaba lo que habíamos votado hace muy poco, que fue lo de automotriz y autoparte. O sea, yo creo que en ese sentido me parece hasta con cierta lógica, más allá de los cuestionamientos, creo que hay una cierta lógica en que un ministro de Economía que tiene un condicionamiento, porque endeudarse con el fondo no es gratis, tiene que explicarle a los de afuera también, bueno, que pone a disposición de análisis de quienes tenemos que legislar sobre impuestos o sobre cuestiones de este tipo de presupuesto, bueno, esto está compuesto, los recursos y estos son los gastos. Bueno, ¿qué queremos tocar para equilibrar ese déficit? Bueno, nos puso un poco la pelota a nosotros en la cancha y todos hacemos lo que podemos y tratando de defender los recursos para cada jurisdicción, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición. Le agradecemos mucho que haya podido venir. Bueno, a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Y aquí seguimos ya cerrando este programa de la tercera edición porque también hubo actividad política y en este caso cultural. Se le dio la mención de honor Juan Bautista Alberdi a un periodista y además un referente del periodismo y vocero de Alfonsín. Se trata de José Ignacio López. El evento se llevó a cabo hace un ratito nada más en el Salón de los Pasos Perdidos. Vemos ahí a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Esto se dio a instancias, obviamente, del bloque radical, en iniciativa específicamente de Mario Negri, que es diputado por la provincia de Córdoba, el radicalismo, y presidente del bloque radical. Se trata nada más y nada menos de José Ignacio López, más conocido como Nacho López. Es un destacado periodista, fue vocero de Alfonsín entre el 83 y el 89. Y algo que me comentaba, les cuento, compañeros, nuestro colega y amigo Pato Méndez, que lo conoció mucho, muy amigo de Nacho López, es que él fue el primer periodista en preguntarle a Videla por los desaparecidos, ¿no? Durante la dictadura militar, en un momento muy complejo. Esa imagen que se ve de Videla en casa de gobierno diciendo los desaparecidos no están. Exactamente. Esa es suscitada por este gran colega. Que lo incomoda. Que lo incomoda a Videla. Y que era periodista en ese momento de La Nación. También me pidió que dijera específicamente Pato Méndez, que fue durante muchos años periodista de Agencia de Noticias, de NA y de DIN, y que trabajaba haciendo una columna, entre otras de sus desarrollos profesionales, como cronista de los temas eclesiásticos. Y eso fue lo que le dio un poco la espalda para preguntar en esos tiempos tan difíciles qué pasaba con los desaparecidos. No solamente eso, sino que ese antecedente también y su cobertura eclesiástica lo llevó a tener una fuente privilegiada
que era el actual Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Mira vos. Exactamente, sí. Así que felicitaciones a esta iniciativa importantísima, a Juan Ignacio López, Nacho López, la mayor mención de honor a la Juan Bautista Alberdi, a un colega, ¿no?, que honró el periodismo y que también honró fuertemente ese rol político que es ser vocero de la presidencia. Bueno, compañeras, gracias. Un gusto. Nos vemos en esta semana, el jueves. Hasta la próxima. Aquí. Vamos a ver qué pasa con el plenario de recursos naturales. Vamos a ver qué pasa y nosotros nos quedamos aquí con la Comisión de Educación que sucedió hoy más temprano. Quédense con la continuidad informativa. Chao.